Muy bien. Buenos, buenos días. Entonces, vamos a empezar. Ah, bueno, entonces estamos viendo los tipos de palabras, ¿no? Vimos varios tipos de palabras, los artículos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones. Bueno, entonces son algunas, ¿no? De las palabras que podemos encontrar en una oración. Ahora, si hablamos de las partes de una oración, entonces serían sujeto y predicado, ¿no? Y eso ya no son palabras, sino son partes o secciones, ¿no? Como también lo podríamos decir. Entonces, una oración tiene dos secciones, un sujeto y un predicado. Bueno, si es compuesta, tendría más de un predicado, ¿no? Pero si es simple, nada más tendría un predicado y un sujeto. O un predicado. A veces, como vimos, se podría omitir el sujeto, ¿no? En algunas ocasiones se podría omitir el sujeto. Y en ese caso solo tendría predicado la oración, ya no tendría sujeto. Por cierto, ¿se acuerdan cómo se le llama al sujeto? Una pregunta aquí. ¿Cómo se le llama al sujeto cuando se omite? Exacto. Esas son las opciones, dice. ¿Cómo se le llama al sujeto cuando se omite? ¿Se le llamará tácito, callado, simple o nulo? Eso lo vimos la semana pasada. Cuando se omite el sujeto. Por ejemplo, en lugar de decir nosotros, no sé, cocinamos o viajamos, no sé qué, solo decimos viajamos. O sea, no decimos nosotros, no decimos el sujeto. Porque como dimos en español, ¿se acuerdan? Les había dicho la vez pasada. A diferencia del inglés, donde el inglés sí es necesario poner eh, ¿cómo se llama? El pronombre. Porque si no lo pones, pues no vas a saber a qué se refiere, porque en inglés las conjugaciones verbales son iguales. O sea, si dices to eat en inglés, para conjugar, pues básicamente es lo mismo, no cambia. Entonces, por esa razón en inglés sí es importante y obligación poner el pronombre, ¿no? Pero en español no, porque si es desde el infinitivo hasta las formas, eh, ¿cómo se dice? Conjugadas del verbo, cambian, todas cambian, o la gran mayoría cambian. Si dices, por ejemplo, el infinitivo es caminar, ¿no? O cocinar o viajar. Vamos a decir en este caso viajar. Pero si quieres conjugar ese verbo en los pronombres, pues cambia, no es lo mismo. O sea, no puedes decir, eh, yo, yo viajar, no. Mientras que en inglés, lo único que se hace es quitar el to y poner el verbo normal. Por ejemplo, si dices viajar es travel, to travel. Entonces, lo único que vas a tener que hacer para conjugar es quitar ese to y poner el pronombre. I travel, you travel, o sea, el pronombre es en inglés, ¿no? Que es I, you, he, she, it, we.
They, ¿no? Entonces, eso vas a tener que poner y nada más poner el verbo travel. Bueno, solo en el he, she, tienes que agregar una S, pero todos los demás es igual, básicamente, ¿no? En cambio, en español no. En español todos cambian. El infinitivo es viajar, ¿no? Pero no puedo decir yo viajar, tú viajar, él viajar, nosotros viajar, no. No se puede decir eso. Entonces, todos van a cambiar. Entonces, mientras que en inglés simplemente agarras el travel, le quitas el tú, ¿no? Y se lo metes al pronombre, listo, ya con eso ya conjugaste. Pero en inglés, en español no. En español no se puede decir yo viajar. O sea, eso está mal, ¿no? Yo viajar no. Entonces, la forma verbal, ya cuando el verbo está conjugado, cambia. Pasa, por ejemplo, en este caso de viajar, en este caso, en este caso que lo quiero conjugar con yo, pues ya no sería viajar, sino sería viajo, ¿no? Bueno, según el tiempo, ¿no? Si es presente, pues sería viajo. Si es pasado, sería viajó. Bueno, según pretérito es viajó. Copretérito sería viajaba. Pospretérito sería viajaría. Y futuro sería viajará, ¿no? Entonces, pero el caso es que no se dice viajar, ¿no? Viajar ya no. Se cambia la forma. Entonces, vamos a dejarlo en viajo, en presente, ¿no? Ahora, si tú quieres pasar a otro pronombre, ya no vas a usar ni viajar y tampoco viajo, sino vas a usar otra forma. Bueno, en el caso de tú, ya no sería tú viajar, y tampoco es tú viajo, sino más bien sería tú viajas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por esa razón es que en español les dije la vez pasada, no es obligación poner el pronombre, porque se sobreentiende a quién se refiere. Si decimos viajamos, ¿a quién se refiere? A ver, si decimos el verbo, ¿no? Viajamos. O bueno, verbo, o también podemos decir predicado, ¿no? A ver, este verbo viajamos, ¿con qué pronombre está conjugado? ¿O cuál sería el sujeto o sea, si lo ponemos así como una oración, ¿cuál sería el sujeto? O sea, por decir, yo digo, viajamos eh, a la Ciudad de México. Solo dije viajamos, ¿ya? Nos damos cuenta, aquí solamente hay predicado, no hay sujeto, se está omitiendo el sujeto. Pero aunque yo no diga el sujeto, se entiende, se puede percibir, se puede, ¿cómo se dice? Determinar, o ahí, ahora esta palabra se me fue, o predecir, determinar, predecir, ay, se me fue, había otra palabra, no me acuerdo. Se puede deducir, ándale, deducir, se puede deducir quién es el sujeto, aunque no lo escriba. Por ejemplo, aquí, aunque no escribí el sujeto o el pronombre, pero podemos saberlo, ¿sí o no? Se puede saber cuál es el sujeto, aunque no esté escrito, ¿sí o no? Aquí la respuesta es sí o no. ¿Sí se puede saber? Yo solo dije, viajamos a la Ciudad de México. ¿Quién lo hizo? Pues no lo dice. Explícitamente no lo dice. No dice quién hace la acción. Pero se puede deducir.
¿Podemos deducir quién es el sujeto? ¿O con qué pronombre está conjugado viajamos? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí se puede? Por ejemplo, si nos vamos a los pronombres personales, ¿con cuál que quedaría viajamos? ¿Se puede decir yo viajamos? No, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál quedaría? Sí. ¿Y con cuál? Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Ándale, nosotros. Nosotros, que en este caso no es un sustantivo, sino es un pronombre, ¿no? Acuérdense también. No, a veces los sujetos son pronombres personales y en otras ocasiones son sustantivos, ¿no? Que se les pone un artículo o simplemente el sustantivo. Entonces, este, pero el caso es que sí podemos, ¿no? Sí se puede saber. Entonces, aquí, si nosotros decimos esta oración, viajamos a la Ciudad de México, estamos diciendo un sujeto que, a ver, ¿estamos mencionando un sujeto? No, ¿verdad? No se está mencionando, porque no se está diciendo nosotros viajamos a la Ciudad de México, sino simplemente dice viajamos a la Ciudad de México. Se está omitiendo el pronombre nosotros. Ahora, entonces aquí regresamos a esta pregunta. Entonces, ¿cómo se le llama al sujeto? Como así como este de aquí, ¿no? Pero en esta oración tenemos ese tipo de sujeto. ¿Cómo se le llama a ese sujeto? Cuando se omite, cuando no se menciona. Pero nosotros sí podemos saber de qué se trata. Podemos deducirlo, pero no lo dice la oración. Así como este que dice, viajamos a la Ciudad de México. No dice el sujeto. Explícitamente no lo dice, pero nosotros podemos deducirlo. Entonces, ¿cómo se le llama a ese sujeto que no se menciona, no se escribe, pero que sí podemos deducir? ¿Será, cómo se le llama? ¿Tácito, callado, simple o nulo? Se los dije la vez pasada. No sé si se les acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Dice la A, anda, el tácito. Entonces, es tácito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en algunas ocasiones el sujeto podría ser tácito, ¿no? Algunas oraciones podría ser que nada más tengan predicado y no tengan ningún sujeto. Si son simples, ¿no? Bueno, incluso también las compuestas podría ser también. Podría ser que no tenga también ningún sujeto. Aunque en caso de las compuestas, lo más seguro es que uno sí tenga y otro no, ¿no? Bueno, pero, pero lo que sí siempre va a tener es el predicado, ¿no? El sujeto puede ser que no lo tenga, pero el predicado siempre lo va a tener, ¿no? De hecho, las simples van a tener un predicado, pero las compuestas van a tener, ¿cuántos? Dos predicados, ¿no? Dos predicados van a tener las simples, perdón, las compuestas. Entonces, o sea, dos acciones se van a mencionar, ¿no? Que realizó el sujeto. Bueno, puede ser el mismo sujeto o puede ser otro. Entonces, sí, pero sí, dos predicados va a tener para que sea compuesta. Y la simple solamente un predicado. Entonces, una acción, acuérdense, el predicado es la acción más el complemento, ¿no? Lo que se diga de esa acción. Entonces, y el sujeto es el que hace la acción más su complemento, ¿no? Que sí. Entonces, este, bueno, entonces ahí está. Entonces, ahora, entonces ya vimos todo eso. Entonces, ¿cuántas partes tiene la oración? Sujeto y predicado. Nada más, no tiene más.
y todas se deben marcar como dijimos, ¿no? No hay que, solo va a marcar, si digo el carpintero, no sé, el carpintero, ¿qué puede ser? Carpintero que vive, eh, no sé qué, en tal lugar. Entonces, no, perdón, yo estoy aquí, bueno, ya estoy predicado, ¿verdad? Sí. Bueno, no, sí, sí podría ser subjetiva, parte del subjetivo. Bueno, sí, sí puedo decir. De hecho, ahorita vamos a ver igual esto. Vamos a ver eso ahorita. Este, entonces, el carpintero, no sé, algo digo al carpintero, ¿no? Una descripción. Entonces, todo eso va a ser el sujeto. No solamente carpintero, ¿no? Sino todo lo que se diga del carpintero, ¿no? El artículo, él, ¿no? Y el adjetivo. Ahora, en el caso del predicado, lo mismo. Todo lo que se diga de la acción, todo eso va a ser el predicado. No solamente la acción, sino todo lo que se diga de esto, ¿no? Entonces, pues yo digo, eh, el niño que estudia en no sé qué, en, en- en la escuela tal, eh, reprobó matemáticas, ¿cuál sería el sujeto? Pues el niño que estudia en la escuela tal. Ese va a ser el sujeto. Y el predicado sería reprobó matemáticas. Entonces, nada se debe quedar sin, sin marcar. O sea, todo se debe marcar, no debe sobrar nada. Ya sea para parte del predicado o para parte del sujeto, ¿no? Entonces, todo lo que sea el que haga la acción es el sujeto. Y la acción que haga es el predicado, más los complementos, ¿no? Entonces, los complementos también se deben marcar. También son parte del sujeto y también son parte del predicado. Ahora, las palabras, eso es diferente. A veces decimos sustantivo, ahí no, ahí ya es. El sustantivo solamente es una palabra. Entonces, si digo el niño, no sé qué, pues no, solo niño va a ser el sustantivo. Ya lo demás ya no. O sea, él, por ejemplo, en este caso, ya no diría el niño, sino nada más diría niño, porque él ya no es sustantivo, él es artículo. Entonces, el sustantivo es una palabra. El sujeto son varias palabras. El predicado también son varias palabras. Verbo es una sola palabra. La acción nada más. En este caso, reprobó, ¿no? Solo reprobó es el verbo. Ahora, el predicado reprobó matemáticas. Todo eso es el predicado, ¿no? Pero el verbo solo es reprobó. Y el sustantivo solamente es niño. Bueno, también podría ser matemáticas, ¿no? Porque también matemáticas es una cosa. Entonces, como dijimos, el sustantivo podría estar en la parte del sujeto, pero también podría estar en la parte del predicado. Entonces, bien, entonces, en sí, entonces, la diferencia dijimos, ¿no? De cada una del uso de estas palabras, o escritura incluso de estas palabras, ¿no? O de las palabras, para formar una oración es importante. Entonces, si nosotros entendemos la escritura correcta de las palabras, bueno, antes de la escritura, sus nombres, o sea, aprendemos a identificar qué tipo de palabra es tal, ¿no? Por ejemplo, esta palabra es un artículo, esta palabra es un verbo, esta palabra es un sustantivo, esta palabra es un pronombre. Entonces, si aprendemos eso, se nos va a hacer más fácil tener una sintaxis correcta. No vamos a confundir las palabras cuando las escribamos. Ah, pues ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿No? Entonces, porque ya sabemos, o sea, ya aprendimos a identificar, pues resulta que él con tilde es un pronombre, él sin tilde es un artículo, entonces
Pues entonces, si acá quiero escribir eh, eh, algo que acompaña a un sustantivo, pues entonces es un artículo, por lo tanto no lleva tilde. Entonces, y así, ¿no? O tú, quiero poner tú, y al lado de tú quiero poner, o sea, tú va a ser así, solo. No va a llevar ningún sustantivo. Solito él va a realizar la acción. Él va a ser el sujeto. Entonces, por lo tanto, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Sí, lleva, ¿no? Porque es un pronombre. Entonces, recordar todo eso. Aprendernos y recordar todas esas reglas, ¿no? Y que nos ayudan a identificar las palabras. Ajá, el nombre de las palabras. Entonces, y sus funciones, sus usos, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, por ejemplo, los artículos eh, son las palabras que acompañan a los sustantivos, ¿no? Entonces, entre ellos dijimos, por ejemplo, el, la, ¿no? Entonces, y también tenemos a otras palabras que acompañan también a los sustantivos, que son los adjetivos posesivos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la similitud es que los dos acompañan a los sustantivos, ¿no? O sea, si yo digo mi, ¿qué voy a hacer? Mi, ¿qué? Mi coche, o que diga el coche, ¿es lo mismo? No. Bueno, los dos acompañaron a coche, ¿no? Tanto mi como él están acompañando a coche, que coche es un sustantivo, no es una cosa. Coche es una cosa, por lo tanto es un sustantivo. Y mi está, y él también lo acompaña. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que mi está indicando pertenencia, posesión. O sea, ese coche, al decir mi coche, ¿qué quiere decir? Pues que ese coche me pertenece a mí, ¿no? Es mío. Entonces, eh, por tanto, aquí en este caso, mi sería un adjetivo posesivo, porque está indicando pertenencia o posesión. Ahora, en el caso de él, ¿qué sería? ¿Es adjetivo posesivo? No, porque eso no está indicando posesión, está indicando simplemente prácticamente el género y número del sustantivo. Al decir él, me está diciendo que coche, pues es masculino, ¿no? Porque él se usa para los, bueno, no siempre como dijimos ayer, ¿no? Pero en algunos raros casos se usa incluso para femenino, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos se usa para masculino. Entonces, en este caso, pues como digo, el coche, pues él me está indicando que coche es un sustantivo masculino. Y además es singular, porque él se usa para masculino singular y la se usa para femenino singular. En cambio, por ejemplo, si decimos los y las, los se usa para masculino, pero plurales, ¿no? Y la se usa para femenino plural. Entonces, por ejemplo, si quiero decir, aquí, por ejemplo, no podría decir el coche, ¿no? Está mal. Tampoco puedo decir la coche, ¿no? Entonces, el artículo para eso sirve, para definir el género y el número del sustantivo, ¿sí? En cambio, el artículo, mejor dicho, el adjetivo definido sirve para, no definido, perdón, posesivo. El adjetivo posesivo sirve para, como su nombre lo dice, para indicar posesión o pertenencia. Pero la similitud es que ambos acompañan a los sustantivos. Entonces, se parecen, se parecen en cierta forma, ¿no? Porque ambos acompañan a los sustantivos, pero son diferentes porque
adjetivo posesivo sirve para indicar pertenencia y el artículo sirve para indicar género o número. Bueno, y número, los dos. Entonces, ¿ya? Entonces acá, entonces ya cuando sé manejar bien, bueno, en este caso los artículos, entonces ya no me voy a confundir, porque ya sé que él indica masculino y singular. Entonces no voy a decir la coche, ¿no? Porque coche es masculino. Entonces, si el coche es masculino, pues el artículo que le corresponde, pues es él, ¿no? Ahora, si yo digo algo femenino, este, como, no sé, toalla, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí, el el artículo que le corresponde es la, ¿no? Entonces, para toalla, por ejemplo, que es femenino, o sea, es un sustantivo femenino, entonces en ese caso, el artículo que le corresponde, pues es la, ¿no? Ay, porque ambos también son singulares, ¿no? Entonces, como son singulares, o sea, en el caso de coche, como es singular y es masculino, entonces por eso va él. En el caso de toalla, como es más femenino y es en singular, entonces por eso va la. Entonces, lo correcto sería decir el coche, ¿no? Y la toalla. O también podría decir que diga, si digo, por ejemplo, coches, pues lo correcto sería decir los coches, ¿no? No el coches, ¿no? O si digo toallas, pues las toallas, ¿no? Entonces, igual, y no solo eso, también el adjetivo. El adjetivo también hay que ponerlo, eh, el adjetivo también tiene que estar en sintonía con el género y número del sustantivo. Por ejemplo, si digo, no sé, las toallas mojadas, o sea, quiero decir que la toalla mojada, entonces, vamos a decir, ¿qué sería? Quiero decir o sea, que tiene agua, ¿no? Que hay agua ahí, está húmeda la toalla. Entonces, ¿cómo diría? La toalla mojado, no, ¿verdad? No está correspondiendo en este caso el género, ¿no? Porque si dice toalla, pues es femenino. De hecho, el artículo nos está indicando que es femenino. Pero aquí ya estoy diciendo, pero mojado no está correspondiendo, ¿no? Porque mojado pues se entiende como masculino, ¿no? Entonces, por lo tanto, debería ser la toalla mojada. Y lo mismo pasa con el número. Si dijimos el número, pues eh, las toallas mojadas. Bueno, entonces así tenemos que ver entonces esto, que cuadre el número y el género. En el artículo, en el sustantivo y también en el adjetivo. Esos tres deben casar. Muy bien. Ahora, muy bien. Lo último que dijimos ayer fue de las preposiciones y de las conjunciones. Dijimos que si tenemos las preposiciones no se pueden eliminar porque la oración pues ya deja de tener sentido, o sea, ya no se entiende. En cambio, si eliminamos conjunciones, la oración podría seguir entendiéndose. Pero, aunque eso sí, lo que se recomienda, bueno, lo que se debe hacer es de que si eliminamos una conjunción,
se debe reemplazar por una coma. Entonces sí se pueden reemplazar las conjunciones, pero se les debería poner una coma, ¿no? Ahora las preposiciones esas no, esas de plano no se pueden, eliminar, porque si se eliminan, pues ya, de plano no se entiende. Es lo que como el ejemplo que les puse allá, ¿no? O sea, eliminamos la conjunción y vimos que sí se entendía el texto, pero eliminamos las preposiciones y vimos que el texto de plano ya no se entendía. Entonces quiere decir que las preposiciones siempre deben ir. Las conjunciones podrían ir o podría ser que no, ¿no? Obviamente lo mejor es sí ponerlas, porque nos dan una idea más clara del texto, ¿no? Pero si se quitan, pues tampoco así que digamos, es así, hay, no sé, un gran problema, ¿no? O sea, las puedes quitar, ¿no? No es así lo más recomendable, pero sí se puede. Pero en caso de las conjunciones, perdón, de las preposiciones, ahí sí de plano no hay opción. O sea, ahí no hay de que si quieres las quitas, no, ahí sí de plano hay que ponerlas. Entonces, y lo que hice y si se fijaron, cuando eliminé la conjunción, le puse una coma. O sea, ya no decía y, eliminé la i, ¿no? Pero en lugar de esa i puse una coma. Entonces, cuando eliminen una conjunción, tienen que poner una coma. Sí se puede, pero tienen que poner una coma. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué en esta imagen que les puse? Pues estaba básicamente poniendo todas las palabras que, bueno, no todas, pero algunas de las palabras que vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos aparece donde dice él, dice det. ¿Qué significa eso de det? ¿Qué creen que signifique? Dice det. ¿Qué significará eso? Nada, ni idea. Bueno, acuérdense que hay dos tipos de artículos. ¿Cuáles eran los dos tipos de artículos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los dos tipos de artículos? Por ejemplo, si yo digo la, ¿qué artículo será? Y si yo digo una, ¿qué artículo será? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son los tipos de artículos? ¿Se acuerdan? Empezaba con de. La verdad, a ver si se acuerdan con esto. Dice de, le falta algo, ¿no? Y o como aparece ahí de, obviamente le falta algo, ¿no? De, in det, el-
A ver, ¿qué va ahí en esas rayas, en esas líneas? Unas letras más. Vamos a ver unas letras más, si se acuerdan. Deter e indeter. ¿Ese color mejor? Sobre estas dos. Ahora hice con esa color mejor. Deter e indeter. ¿Qué falta ahí? Los dos tipos de artículos. Habíamos dicho, por ejemplo, que el, la, los, las es un tipo de artículos y una, unos y unas es otro tipo de artículo. ¿Cómo se llaman esos dos? Por ejemplo, el, la, las y los, ¿qué será? El, la, los y las, ¿qué es? Ahí falta algo, falta completar. Deter, ¿qué? No, no se acuerdan. Una letra más, una M, determi, a ver si se con eso se acuerdan. Determi, ¿qué? Determi, les voy poniendo más letras para que para que se acuerden mejor. Al principio solo les puse D, ¿no? Les fui aumentando las letras. DT nos acordaron, ahorita deter, bueno, ahorita determi, a ver, ¿qué le falta ahí? Determi, ¿qué? ¿Qué palabra empieza con determi? No que no se acuerdan. Bueno, se lo voy a decir. ¿Te lo digo? Porque veo que no se acuerdan. Determi, na, determina, ¿qué? Determinados e indeterminados, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de artículos, los determinados y los indeterminados. Entonces, ahora pregunta, el, la, los y las, ¿qué serán? ¿Serán determinados o serán indeterminados? Indeterminados. A ver, ¿qué serán estos? Bueno, ya se los di la respuesta aquí, ¿no? No, nadie dice, ya se los dije. Entonces, los artículos son determinados e indeterminados. Ahora, esto que dice que puse aquí, esos artículos que puse aquí, el, la, los y las, ¿qué son? ¿Son determinados o son indeterminados? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Determinados o indeterminados? Y si digo una, unos y una, ¿qué será? ¿Determinados o indeterminados? A ver, ¿cuál es la opción correcta? De este de aquí, ¿qué será? Este de aquí, ¿qué será? ¿Qué es lo correcto? ¿El, la, los, las son determinados o indeterminados? ¿Son artículos determinados o son
artículos indeterminados. ¿Qué eran? ¿Cuál de esos dos eran? A ver, ándale, determinados. Y los otros, unas y unos, o unos, ¿qué? Unos y unas, ándale. ¿Eso qué serían entonces? Pues serían los otros, ¿no? Los indeterminados. Entonces, aquí en esta imagen que dice det, ¿qué significa entonces? Bueno, lo vamos a volver a enviar. Entonces, si acá en esta imagen dice det, ahí donde dice él, aparece esa palabra det, o esa abreviatura det. ¿Qué significará eso de det? ¿Qué creen que signifique? ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron? Dice él y abajito aparece det. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué dirá det debajo de él? ¿Por qué creen que diga eso? Porque él, que es, porque, a ver, vamos a completar la respuesta. Porque él es un qué. Porque él es un artículo determinado, ¿no? Por eso. Entonces, por esa razón se puso ese det, porque det es un artículo determinado. Bien. Ahora, perro, después de perro aparece sust. ¿Qué significa sust? Está fácil, ¿no? Sustantivo. Acuérdense, personas, animales o cosas son sustantivos. Entonces, en este caso, como perro es un animal, pues vendría siendo un sustantivo. Adjetivo, bueno, hay varios tipos de adjetivos, ¿no? Como dijimos. Este, el más común es el calificativo. Es el que más mayormente se usa. El que sirve para describir al sustantivo, ¿no? Entonces, en ese caso nos está diciendo el perro verde. O sea, esa palabra verde nos está diciendo cómo es el perro. Por lo tanto, ese sería el adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, por eso dice adj. Ese adj significa adjetivo, ¿no? Muy bien. Y aquí nos está poniendo, nos está separando, ¿no? Sí, nos está separando aquí. De hecho, a partir donde aparece ¿cómo se dice? El rectángulo. Ahí donde dice, donde aparece, donde dice regalo, hay un rectángulo. Ese rectángulo nos está separando las partes de la oración, ¿no? Quiere decir que a partir de ese rectángulo empieza la otra parte de la oración, o sea, el predicado, ¿no? Y antes de ese rectángulo está o sea,
Básicamente el rectángulo divide las dos partes, ¿no? Antes del rectángulo, pues vendría siendo el sujeto. Y después del rectángulo, o a partir de ese rectángulo, mejor dicho, estaría el predicado, ¿no? Entonces quiere decir que lo que está antes de regaló, pues sería el sujeto, ¿no? El perro verde, pues ese sería el sujeto. Y todo lo demás, pues vendría siendo el predicado. Regaló flores a María ayer, pues todo eso es el predicado. Ahora, entonces, el perro verde es el sujeto. Y perro es un sustantivo. Entonces, perro es un sustantivo que está dentro del sujeto perro, ¿no? Verde es un adjetivo que está dentro del sujeto, dentro de este sujeto. Y además hay un artículo, ¿no? Determinado. Bien. Ahora el predicado. ¿Qué palabras encontramos en el predicado? Pues lo que siempre vamos a encontrar en el predicado es un verbo, ¿no? De hecho, ahí tiene una B chica, una V. ¿Qué significa esa V? Pues verbo, ¿no? Entonces, regaló viene siendo un verbo que siempre va a ser parte del predicado, ¿no? Como les decía, el sustantivo lo podemos encontrar tanto en el sujeto como en el predicado, pero verbos solamente lo vamos a encontrar en el predicado. Nunca vamos a encontrar verbo en el sujeto. Bueno, perdón, mentira, sí mal. No, sí podemos encontrar el verbo en el sujeto, sí podemos, pero tendría que estar complementado. Bueno, de hecho, es lo que vamos a ver a ratito, ahorita, en un momento vamos a ver eso. No, pero sí, perdón, sí, me estaba equivocando. No, sí, también el sujeto podría haber verbos. Sí, también el sujeto podría haber. No es muy común, eso sí, no es muy común. Lo común es que solamente en el predicado haya verbo, pero incluso del sujeto sí podría haber. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, en este caso, flores vendría siendo, dice, regaló flores a María ayer. Ajá, sería un sustantivo, sí, es una cosa, ¿no? Las flores vendría siendo una cosa, por lo tanto es un sustantivo. Este, a nos aparece prep. ¿Qué significa eso de prep? Ayer lo vimos. La palabra a es una que. Es que. ¿Qué tipo de palabra es esa a? Si digo a, de, con, contra, ¿qué son todos esos? ¿Qué sería? ¿Será artículo? ¿Será qué? Artículo. ¿Será pronombre? ¿Será conjunción? ¿Preposición? ¿Qué es? A ver, vamos a poner estas opciones. Ah, esta cosa me cambia. ¿Qué es? ¿Qué vendría siendo a? ¿Un artículo, una preposición, una vocal o un pronombre? Pero ya no como una letra, sino como una palabra. O sea, es una letra, pero
pero al mismo tiempo es una palabra. Entonces, ¿qué sería esa A? Dice la palabra A, no la letra. Ojo que no dice la letra, dice la palabra. La palabra A es artículo, preposición, vocal o pronombre. ¿Cuál de eso sería la correcta? María, María, ¿qué es? Es una persona, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues un sustantivo. Entonces, ahora, ¿a qué sería A? Aquí. De hecho, ahí lo dice. En esta imagen lo dice abajito. Dice A ya vieron que dice abajito. Ya con eso, pues ya tienen la respuesta. Dale, es una preposición. Entonces, de hecho ahí lo dice, ¿no? Ya está la respuesta ahí. Dice prep. Pues obviamente, ¿qué queda con prep? Pues preposición, ¿no? Entonces, muy bien, es una preposición entonces. Ahí está, entonces en esta oración ya definimos dos cosas. Las dos partes que son el sujeto y el predicado y además cada una de las palabras que conforman el sujeto y el predicado, ¿sí? Entonces, y la relación que hay, ajá, o la relación y función que tienen en esta oración, ¿no? Por ejemplo, entonces, y así podemos ver, no confundirnos, no cometer errores de sintaxis, porque pues tenemos que definir bien, saber, por ejemplo, que él sin tilde es un pronombre, no, perdón, un artículo. Sin tilde es un artículo. Entonces, con tilde es un pronombre. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que encajaría? ¿Pronombre o artículo? Si digo el perro, pues obviamente en lo que encajaría sería artículo. Ahora, si es artículo, entonces tengo que también ver que mi sujeto, perdón, no mi sujeto, que mi sustantivo y mi adjetivo encajen también. Entonces, de hecho, los tres, ¿no? El artículo, el sustantivo y el adjetivo deben encajar. O sea, no puedo decir la perro, ¿no? Bueno, en este caso, verde es neutro. Es un adjetivo neutro. Se puede usar tanto como femenino como masculino, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen género. Como por ejemplo amarillo, o como dijimos ayer, hace rato, mojado. Entonces, hay algunos que sí pueden ser femeninos o masculinos. Pero otros que no, como verde en este caso, vendría siendo neutro. O sea, o sea, no vamos a decir verda, ¿no? La perra verda. No, o sea, verde es tanto femenino como masculino. Entonces, en este caso, pues no hay tanto problema, ¿no? Sí, en cuanto a género, pues en el artículo, pues no hay tanto problema porque pues es neutro. Pero hay adjetivos que sí, tendrían un tipo de género específico, ¿no? Entonces, en dado caso que sea así, pues tenemos que ver que concuerde.
Entonces, por ejemplo, si el perro es negro, no puedo decir el perro negra, ¿no? O si es perra, la perra negro tampoco. ¿Cómo se dice? El género. No, perdón, el número. No puedo decir el perros verde o el perro verdes. No, tampoco. Entonces, esos tres tienen que encajar. El artículo, el sustantivo y el adjetivo. En género y número. Bueno, salvo que sea como lo que vimos ayer, que con la palabra agua, ¿no? Que ahí pues prácticamente el género y el número, perdón, no el género, no el número, el género, perdón, el número prácticamente no encaja, o sea, como lo común, ¿no? Lo común es que si es femenino, llévela, ¿no? Pero en este caso, por una regla de la gramática española, pues se decidió sustituir a la típica la, ¿no? Por el, por él. Entonces, pero es un caso así que muy especial. Pero todos los demás casos que no sean como este, si es femenino, el artículo que debe tener debe ser la, ¿no? Solo en el caso del agua y una que otra palabra, que empieza con A, palabra que empieza con A, como agua o arma, entonces en ese caso vamos a poner el, aunque sea femenino, aunque el sustantivo es femenino, pero el artículo que va a llevar es el. Sin embargo, en otros casos, no. En todos los demás casos, si el sustantivo es femenino, el artículo que debe llevar es la, ¿no? Y si el, ¿cómo se llama? Sustantivo es masculino, el artículo que debe llevar es el, ¿no? Y si es masculino y plural, entonces sería los, ¿no? Y si es femenino y es plural, entonces debe llevar las. De hecho, hablando de ese caso que estamos diciendo, de agua, solamente con él es donde se rompe la regla, pero en los demás artículos no se rompería. Por ejemplo, si decimos, eh, o sea, sí, como dijimos, ¿no? Debe ser agua, no la agua, aunque agua es femenino, pero el artículo que se usa es él, ¿no? Sin embargo, si hablamos en plural, o sea, decimos aguas, entonces en este caso, el artículo que se usaría ahí sí sería el femenino, ahí sí. Entonces, se dice el agua, pero decimos en plural aguas, ahí sí sería la, ahí sí. Porque aquí, acuérdense por qué se usa el. Dijimos que se usa el para que no choquen las dos as. O sea, es que si decimos la agua, están chocando la a de la y la a de agua. Entonces, para evitar ese choque de esas dos vocales, entonces por esa razón se sustituye la por el, ¿no? Pero en este caso, pues ya no habría ese problema. Si decimos las, pues ya no hay ese problema, porque la última letra es S, ¿no? La última letra del artículo, pues es S. Y la primera letra de agua, pues esa, entonces ahí pues, no están chocando las dos as, porque en este caso, pues el artículo termina con S, no termina con A. Entonces ahí ya no choca las dos as, por lo tanto ahí ya no surge ese problema. Entonces aquí ya no es necesario quitar el artículo, o sea, cambiar el concepto de género del artículo, ahí no. Entonces ahí sí se respetaría el género. Ahí sí vamos a decir las aguas, no los aguas, no, las aguas. Ahí sí sería el femenino. Ahora, si en otro caso donde también se rompería esta regla, o sea, ya
eh, ya no usaríamos el, sino sí usaríamos lo que debe ser, ¿no? O sea, el femenino, el artículo femenino. Es cuando antes de agua digamos algo, un adjetivo. Por ejemplo, si decimos a ver, en este caso, a ver si no me acuerdo, algo que empiece con, que defina el agua. El sucia, no, la, la sucia agua. Bueno, vamos a decir, no se entiende mucho, pero bueno, vamos a decirlo así. Que digamos sucia, por ejemplo. Pero eso sí, este adjetivo tendría que estar antes de agua, no después. Porque si está después, pues no, en ese caso siempre se usaría el. Pero en este caso que yo diga el adjetivo antes del sustantivo, entonces ahí, aquí sí podría igual decir la. Aquí ya no sería necesario decir el, porque ya no estarían chocando las dos as. Entonces, si quiero decir la sucia agua, o sea, quiero decir sucia agua. Entonces, aquí sí podría usarla. Aquí sí. Aquí ya no se diría el, porque aquí ya no hay ese choque de las dos as. Por lo tanto, aquí ya no sería necesario cambiar el artículo. Entonces, aquí sí, 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 sí se diría la. Entonces, la sucia agua, o sea, sucia agua, ya sería la, no sería el, sino la, porque ya no hay ese choque de las dos as. Acuérdense que solamente se va a reemplazar el artículo la por el cuando choquen las dos as. Solo así. Pero si no hay ese choque de las dos as, no. Se debe seguir usando el femenino. Como aquí entonces no chocan las dos as, por lo tanto aquí se conserva el femenino. Ya no se reemplaza por el masculino. Entonces ya no va a ser el sucia agua, sino la sucia agua. ¿Ya? Entonces, y lo mismo entonces en este caso es las aguas, no los aguas. Y aquí, como este adjetivo se puso antes del sustantivo, entonces el la pues ya no chocaría con la a de agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí ya no sería el agua, ya no sería el, sino sería la. ¿Ya? Pero claro, entonces, bien. Entonces todo eso tenemos que definir cuando escribimos. Entonces, al tiempo también de los verbos. Tenemos que ver también encaje con todo. Este, por ejemplo, más que nada, bueno, en este caso, ¿cómo se llama? El verbo tiene que encajar con el adverbio. Acuérdense que el adverbio es la palabra que describe al verbo. Entonces, más que nada, el verbo debe encajar con el adverbio. Por ejemplo, si digo ayer, no puedo decir regalará. No, no encajaría. Porque regalará se usa o sea, da a entender que todavía no ha sucedido la acción, ¿no? Regalará. O sea, todavía no se ha regalado. En cambio, pero si dice ayer, entonces, ¿qué es lo que debería ponerse? Pues debería ponerse pues ayer me está indicando algo que ya sucedió, ¿no? O sea, algo que ya pasó, que ya sucedió.
Entonces, ¿cómo debería estar el verbo para indicar que ya sucedió la acción? Regalara no quedaría. Regalo tampoco. Entonces, ¿cómo quedaría? O regala tampoco. Pues en este caso, también tienen que encajar con el sustantivo también. Bueno, sujeto más que nada. Más que con el sustantivo, el sujeto, perdón. Entonces, con esas dos tienen que encajar el verbo. Con el sujeto y con el adverbio. Bueno, con todo en general, pero con esos dos principales. Con el sujeto y con el adverbio. Porque si no encaja tampoco con el sujeto, yo digo, bueno, en este caso el sujeto es perro, ¿no? El perro, o sea, el perro verde, el perro verde. El perro verde viene siendo el sujeto. Entonces, no puedo decir, eh, o sea, obviamente que el perro verde encajaría con el pronombre él, ¿no? Entonces no puedo decir, por ejemplo, algo que encaje con nosotros. O sea, que diga, el perro verde regalamos, no, regalamos no le corresponde a, o sea, ya no encaja con perro, ¿no? El perro verde regalamos, ¿no? O el perro verde regalo, o el perro verde eh, regalan, tampoco, ¿no? Entonces tiene que encajar con el sujeto. Si digo el perro, pues entonces tiene que ser algo que encaje con él. Ya sea él regala, él regaló, él regalará, él regalará, no, regalaría, regalaba, ¿no? Cualquiera de esos. Bueno, entonces, y ahora también, entonces tengo que ver que encaje con el sujeto y luego también tengo que ver que encaje con el adverbio. Entonces, si dice ayer, entonces quiere decir algo que ya pasó. Entonces debe ser algo en pasado, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que encajaría con, entonces, tiene que ser que encaje con el pasado, con el tiempo pasado y con el pronombre él. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues regaló, ¿no? El perro verde regaló flores ayer. Mientras que si yo digo el perro verde regalar, es decir, el perro verde regalará flores a María ayer. ¿Se entiende? ¿Estaría bien decir eso? El perro verde regalará flores a María ayer. El perro verde regalará a María. Ahora, estaría bien esto. Regalarán, primero que nada, regalarán no encaja con el sujeto, ¿no? Porque no podemos decir él regalará. No. Y tampoco encaja con el adverbio, porque está indicando algo del futuro, ¿no? Entonces, no encaja con ninguno de los dos. Ahora, si digo el perro verde regale flores a María ayer. ¿Está bien? Tampoco, ¿no? En este caso, lo que no está encajando es o sea, no está encajando con ¿cómo se llama? Con el sujeto. Con el, con el adverbio sí. Con el adverbio sí encaja, porque dice ayer, y pues sí, regalé es una forma de decir en pasado, ¿no? O sea, es una conjugación en pasado. Pero no está encajando con perro. Entonces, ahí estaría el error. Ahora sigo el perro verde. re- regalará flores a María ayer.
pues ahí también hay un error, ¿no? Pero aquí el error sería eh, de la relación con, o sea, no encaja el verbo con el adverbio. Con el sujeto sí encaja, pero con el adverbio ya no, porque dice regalará, y regalará es para el futuro, ¿no? Y ayer, pues es algo que ya pasó, entonces no encaja. Entonces, entonces lo correcto, pues es como dice aquí, ¿no? El perro verde regaló, pues sí encaja con perro, con él, y también encaja con el adverbio ayer, ¿no? Entonces, ese sería el correcto, la forma verbal correcta, ¿no? Muy bien. Y muy bien. Y como dijimos, las preposiciones siempre deben de ir, no se deben omitir, si no la oración no se entiende. No puedo decir el perro verde regaló flores María ayer. No, tiene que ir la preposición, ¿no? No puedo quitar esa A. En algunos idiomas sí se puede hacer, pero en español no. En español no se pueden omitir las preposiciones. En algunos idiomas sí, por ejemplo en inglés sí se puede. Hay ciertas preposiciones que sí se pueden omitir. Creo que también en maya. Pero en español, no. En español sí de plano hay que poner las preposiciones. Porque si no lo haces, ya no se entiende la oración. Bien, muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, ayer estábamos diciendo que los adverbios y adjetivos se parecen, ¿no? Porque los dos sirven para describir algo. En el caso de los adjetivos sirven para describir a los... Bueno, mejor, lo iba a decir, pero no vamos a hacer la pregunta. Adverbio sirve para describir. Esa. Dice, el adverbio sirve para describir a qué, al sujeto, al sustantivo o al verbo. Y la otra pregunta dice, el adjetivo calificativo sirve para describir al sujeto, al sustantivo o al verbo. Primero esa pregunta de arriba, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta en la primera pregunta? El adverbio, ¿qué es lo que describe el adverbio? De hecho, aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? La imagen esta. Podemos ver que ayer es un adverbio. Ese, esa palabra ayer, ¿qué es lo que describe? Nos dice cómo es que. Nos dice cómo es el sujeto
¿Cómo es el sustantivo o el verbo? ¿O cómo es el verbo? No, por ejemplo, ayer, como para, no, el que aparece ahí en la imagen, ¿no? Ayer. Ayer, que es un adverbio, ¿no? Esa palabra ayer, ¿qué es lo que describe? ¿Nos describe al sujeto? ¿Nos describe al sustantivo? ¿O nos describe al verbo? ¿Qué es lo que describe esa palabra? A ver, a ver si lo saben. Sí, ya lo dijimos. Ándale. El adverbio sirve para describir al verbo, ¿no? Nos dice cómo es el verbo, o sea, cómo se hace la acción. Pero en este caso, dice, regaló flores a María ayer. O sea, no está diciendo que la acción, que es de regalar, se llevó a cabo ayer, o sea, en el pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, están describiendo a la acción, no al sustantivo, y, bueno, y mucho menos al sujeto, ¿no? De hecho, el sujeto no se puede describir al sujeto, ¿no? Sería, si acaso, el sustantivo, pero el sujeto, este, pero no, pero el sustantivo no, sería el verbo, es el verbo. Entonces, porque no nos está diciendo cómo es el perro, sino está diciendo cómo es la acción que realizó el perro, ¿no? Por lo tanto, sí sería la C. El adverbio describe al verbo, ¿no? Ahora el otro, el adjetivo calificativo sirve para describir a qué. El adjetivo calificativo describe aquí, por ejemplo, en este caso, eh, verde vendría siendo un adjetivo calificativo. ¿Qué es lo que está describiendo esa palabra verde? ¿Al verbo? No, ¿verdad? En este caso sí está describiendo a la persona, o sea, en este caso al animal, al perro que es el animal. ¿Y perro qué es? Es un sustantivo, ¿no? Entonces el adjetivo sirve para describir al sustantivo, mientras que el adverbio describe al verbo. Ahora, como les dije ayer, los adjetivos y adverbios pueden ser una sola palabra, como estos, ¿no? Ayer, pues pueden ser una sola palabra, como por ejemplo ayer, ¿no? Ayer, digo, creo que ayer les puse temprano, ¿no? Uno que decía temprano. También puede ser de hecho, como les dije, hay varios tipos de adverbios, ¿no? Hay de tiempo, como esos que estamos poniendo aquí. Hay del lugar también, que digamos allí, aquí. Esos son adverbios de lugar. Aquí, allí. Estos son del lugar.
Hay otro de modo que digamos, hay de modo, mm, rápido, rápido, ¿qué sería? ¿De tiempo? Rápido. Creo que sería de tiempo, ¿verdad? Parece que también sería de tiempo rápido, rápido, lento, también serían otros adverbios. Mm, de modo, a ver, déjame buscar tipo de adverbios. Ahí se le decía. Hay de lugar, hay de tiempo, hay de modo, ándale, de cantidad, sí, cierto, me olvidando. De cantidad, sí, cierto, de afirmación, de negación, de duda e interrogación. Por ejemplo, del lugar, como les mencioné, aquí, ahí, ¿no? Cerca, lejos, debajo, encima, fuera también. Fuera también sería un adverbio del lugar, ¿no? Dentro también sería un adverbio del lugar. Este, de tiempo, como dijimos, ¿no? Temprano, ayer, mañana, hoy, ahora, después, todos esos serían de tiempo. De modo, sí, cierto, bien, bien, mal, sí, rápido, sí, rápido también es de modo. Bien, mal, rápido, lento, fácil, esos serían de modo. Y algo característico de los adverbios de modo es que se les puede agregar la palabra, o sea, no la palabra, ¿cómo se dice? El creo que se dice sufijo. El sufijo mente. O sea, fácilmente, lentamente, ¿no? Entonces, cuando veamos ese sufijo mente, quiere decir que se trata de un adverbio de modo. Este, de cantidad también podría ser así, mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos, ándale, sí. De afirmación, pues sí, ¿no? Sí, ciertamente, también. De negación, bueno, también, bueno, no solo los de modo llevan mente, pero mayormente los de modo son los que llevan mente, pero también otros también pueden llevar ese sufijo. ¿No? En este caso de cantidad, no, perdón, de afirmación, también lleva mente. Pero ciertamente, efectivamente, son de afirmación, pero también lleva mente al final, o sea, o podría llevar mente al final. De negación, nunca, no, no, nunca, tampoco, jamás. De duda, quizá, quizás, probablemente, posiblemente, tal vez. Entonces, ahí está. Entonces son esos alberios, ¿no? Ahora, pero como estoy diciendo aquí, entonces como vimos, los alberios pueden estar compuestos de una sola palabra, ¿no? Como esos que mencionamos, vamos a poner nada más algunos. Como esos, ¿no? Ayer, temprano, aquí, bueno. Entonces, este, bueno, esos son alberios. Y adjetivos también podría ser, ¿no? Digamos, eh, que dije, verde, verde, negro, ¿no? Negra, este, lisa o liso, este, azul o qué, o rugoso, ¿no? Rugoso,
Bueno, son algunos ejemplos de adjetivos, ¿no? Entonces, pueden ser una sola palabra. Y en ese caso se les llama simples. Cuando solamente es una palabra, se le llama simple, ya sea adjetivo o adverbio, ¿no? Según. O sea, los de arriba en este caso serían los adverbios y los de abajo serían adjetivos, ¿no? Simples, porque eso más es una palabra. Pero, como les dije ayer también, podrían estar compuestos de más de una palabra. Eh, Ayer les mencioné algunos ejemplos, ¿no? Que yo diga de, no sé qué, como le estaba diciendo, de repartidor, ¿no? De Uber. Esto de Uber vendría siendo un adjetivo compuesto, porque tiene más de una palabra. Ahora, igual les mencioné un adverbio compuesto. Yo diga a tiempo, llegó a tiempo, ¿no? A tiempo sería. Entonces, en este caso, a tiempo sería igual un bueno, perdón, sería un adverbio, pero compuesto, porque tiene dos palabras, a y tiempo. Y los dos juntos, o sea, tanto la a como tiempo forman el adverbio. Entonces, y es lo que quería decirles hoy igual, que algunos, porque yo estaba diciendo que los verbos solamente están en los predicados y en los sujetos no, pero después me acordé que no. Sí, sí podría haber verbo también en el sujeto. No es muy común, no es muy común, por eso se me olvidó porque no es muy común. Lo común es poner el verbo solamente en el predicado, pero también podría ponerse en el sujeto. Sin embargo, si ponemos el verbo en el sujeto, tendría que ser para describir al sujeto. O sea, estaría fungiendo como un adjetivo calificativo. Entonces, en ese caso, es como si podríamos poner un verbo en el sujeto. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿y cómo puedo usar un verbo para describir al sujeto? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Si yo diga, no sé, el examen, o el también puede decir, el maestro, o sea, el maestro que me da asesorías. Eh, ¿Qué puede ser? Faltó ayer. Entonces vemos que aquí en el sujeto, de hecho esta oración tiene dos verbos, ¿no? Da, que es un verbo, viene de dar, ¿no? Y faltó, que viene de faltar. Entonces los dos son verbos. Pero faltó se encuentra en la parte del predicado y da se encuentra en la parte del sujeto. Ahora, también es importante notar que la acción que realiza este maestro, no, más que nada, bueno, de hecho se puede decir que las dos realizan, pero en este caso se está enfatizando a la acción de faltar, no tanto de dar. Más que nada, eso de dar está sirviendo como una descripción, o sea, como un adjetivo. Estoy usando dar, el verbo dar, pero para describir al maestro. O sea, estoy diciendo que este maestro es aquel que me da asesoría. O sea, entonces, lo estoy describiendo. Si tú me preguntas, o sea, aquí estoy contestando la pregunta, ¿quién es? Entonces, ¿quién es este maestro? Pues es el que me da asesoría. O sea, lo estoy describiendo. No estoy diciendo la acción que realiza, o no estoy enfatizando la acción que realiza,
Si no estoy, este dar está más bien funcionando para describir al maestro. En cambio, faltó, eso sí, es el que me está indicando la acción que realizó el maestro. Entonces, no se confundan, no se va a confundir tampoco aquí. Entonces, aquí el maestro que me da asesorías sería el sujeto. Y faltó ayer sería el predicado. Ahora, si nos vamos palabra por palabra, él sería un artículo, ¿no? Maestro sería el sustantivo. Ahora, todo eso que dice que me da asesoría, lo vamos a, bueno, si, podemos irnos por palabra, ¿no? Palabra por palabra. Sin embargo, en este caso, lo vamos a tomar todo como una sola, eh, no palabra, sino, no como decir esto, una sola función de la oración, que en este caso sería adverbio. Todo eso sería adverbio. Todo esto lo vamos a tomar como adverbio. Perdón, no adverbios, adjetivo. Adjetivo. Lo vamos a tomar como adjetivo calificativo. Que me da asesoría. Todo eso. Porque está sirviendo, toda esa frase está sirviendo para describir al maestro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es todo eso que me da asesoría, lo vamos a tomar como un adjetivo calificativo. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a tomar. Que a su vez estaría compuesto de 1, 2, 3, 4 palabras. Pero aquí nos interesan las palabras. No nos interesa. Sí, asesorías es un sustantivo, da es un verbo, me creo que sería un adjetivo relativo, parece. Y que creo que es un pronombre relativo. Entonces, eh, entonces, pero no, sí, aquí no me interesa eso. No, de hecho, ¿qué creo que sería una conjunción? Creo que sí, una conjunción. ¿Qué creo que sería una conjunción? Me creo que sería adjetivo relativo, da verbo y asesorías sustantivo. Pero aquí no lo vamos a tomar así. Simplemente voy a decir todo esto es un adjetivo calificativo. Entonces, básicamente esta oración estaría compuesta de un artículo, el, un sustantivo maestro y un adjetivo calificativo que me da asesoría. ¿Sí? Y el predicado estaría compuesto de faltó, que es un verbo, y ayer, que es un adverbio. Entonces, ya. Entonces, en ocasiones el adjetivo puede ser que nada más sea una palabra, pero en otros casos puede ser que sea más de una palabra. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el adverbio. Lo mismo, la misma situación con el adverbio. Podría ser que nada más sea una palabra, como aquí, ayer, ¿no? Solo es una palabra. Pero podría ser más de una palabra también. Que digamos a tiempo o, no sé, algo así, ¿no? Eh, o también puede decir, o podría agregarle aquí, en lugar de decir solamente ayer, podría agregarle como el día de ayer. Y si yo digo todo eso el día de ayer, pues lo mismo. Todo eso sería el adverbio. Todo eso va a ser el adverbio. El día de ayer. Porque igual todo eso está sirviendo para describir al verbo.
Entonces, si yo digo aquí, el maestro, vamos a poner aquí, en lugar de solo ayer, vamos a agregar el día de ayer, ¿no? Y en este caso, el adverbio va a ser todo eso, el día de ayer. Porque todo eso está describiendo al ver. Entonces, a pesar de que son varias palabras, pero toda esa frasecita está sirviendo para describir al verbo. Lo mismo que el otro. Toda esa frasecita está sirviendo para describir al sustantivo maestro. Por eso es que se toma como adjetivo o como adverbio. Toda esa frasecita, no solamente una palabra, sino toda la frasecita. Entonces, ya. Entonces, en este caso, dice, pues estoy diciendo, o sea, estoy especificando, no sé. Pues, ¿quién es este maestro? Pues dice, ¿quién me da asesoría? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Pues lo estoy describiendo, ¿no? No estoy diciendo no estoy diciendo más que lo que hace. Bueno, sí, en parte sí, pero más que nada estoy diciendo quién es. Estoy agregando un detalle sobre ese maestro, ¿no? Por lo tanto, sería un adjetivo. Y en el otro, pues igual, ¿no? Es un detalle, una descripción sobre el verbo. El día de ayer, todo eso. Todo eso está describiendo el verbo. Por lo tanto, todo eso va a ser el adjetivo. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas? ¿Habrá algo que tengan que decir? ¿O una duda? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a darlo hasta acá. Mientras, vamos a pasar al otro, que el otro ya me atrasé. En el otro módulo. Ya me atrasé. Entonces, vamos a empezar de una vez con el otro. Pero vamos a cerrar esta grabación.